Estamos en una campaña en nuestra congregación y esa campaña, desde el año pasado, creo que en septiembre, en el mes de la Biblia, comenzamos a concientizar a la mayoría que trajeran el libro de los libros, la Biblia. Hace 20 años atrás, incluso antes de esa época, era muy común y también era muy notorio observar a alguien que era cristiano, ¿cierto? A veces peyorativamente se le decía, por sus Biblias los conoceréis, ¿cierto? Entonces el que andaba con la Biblia más grande, la de estudio, entonces, él era un hombre erudito, ¿cierto? Y el que andaba con la Biblia, esa chiquitita de los Gedeón, el azul, debe andar en los primeros pasos del Evangelio. Sé que estamos en una época diferente, una época donde la tecnología está en todos los asuntos de la vida. Pero ¿por qué le hemos pedido que usted traiga su Biblia? Porque yo sé que a usted le pasa algo que a mí también me ocurre. Cuando comenzamos a leer la Biblia, porque nosotros predicamos la Biblia, ¿cierto? Obvio. ¿A usted le ha pasado esto que a mí me pasa? Que yo tengo la Biblia acá en este celular y mientras leo la Biblia, mientras el predicador está exponiendo, de pronto aparecen unas nubecitas, aparecen los amigos colocando algún tipo de notificación. ¿Y cuántos de ustedes, como me pasa a mí, nos distraemos? Gloria a Dios por esta santa iglesia, Señor. Soy el único pecador. Ténganme misericordia, por favor. Mire, a veces acostumbro a sentarme atrás y como los que se sientan atrás observan, a veces sin querer, no es que uno esté con el ojo clínico, pero mientras el predicador está, uno observa que el hermano está con el celular y está así, yo digo, qué manera de tomar apuntes. Y de pronto me levanto un poco y sí, son apuntes, pero apuntes en una red social. Quiero decir que yo también lo he hecho. Y no debiéramos hacerlo. Debiéramos ser como los hermanos de Berea. El libro de los Hechos dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían mucha atención a los que predicaban el mensaje y lo comprobaban con la Escritura. No ha pasado de moda este libro. El cielo y la tierra pasarán. La tecnología va evolucionando, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levantemos la Biblia. Y los que no la trajeron, acérquese a un cristiano. Ya, próximo viernes, próximo domingo, traigamos la Biblia. Ya, celular en silencio. Notificaciones, stand-by, queden ahí, ¿ya? Hay tiempo para todo. Voy a hablarle acerca de un tema muy complicado, muy complicado. Creo que esto debiera darse en el formato de una enseñanza y a mí me cuesta enseñar, soy predicador y además callejero. Entonces, de pronto digo, a ti te digo, alma que escucha. Bien, quiero hablar acerca de la sujeción. Hay niños que están acá, pueden pasar a la sala de clases si hay algún niño, entre paréntesis. Y le he puesto como título a esta predicación, la sujeción trae victoria. La sujeción trae victoria. Antes de ir al texto, quiero consultarle si usted está interiorizado de las noticias acá en Chile. El 21 de marzo se suscitó una situación bien complicada en el centro de Santiago, Plaza de Armas, ¿cierto? Usted tendrá una opinión a favor de o en contra de, pero creo que siempre hay que ser bien objetivo. Bueno, para los que no saben lo que se suscitó, un grupo de nuestros hermanos pentecostales, evangélicos, como acostumbran, la buena costumbre, digno de aplaudir, de predicar el evangelio ahí en el corazón de nuestro gran Santiago, estaban anunciando a Cristo, cantando, y nuestros hermanos pentecostales, como nosotros también somos pentecostales, somos bien bulliciosos, ¿cierto?
No decimos gloria a Dios, solemne, no. Gloria a Dios, el pandero y sobre todo del corte más pentecostal. Ay, Dios mío, hueso colorado, decía un pastor, hueso colorado para alabar al Señor. Entonces, según dicen ahí, porque hay dos versiones, nuestros hermanos estaban predicando y llegó la fuerza pública, carabinero, inmediatamente a censurar lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque en la municipalidad había un decreto que no se puede no predicar, se puede predicar, pero no tener altos decibeles en lugares públicos. Bueno, no solamente en el centro de Santiago, en todo lugar. ¿Se puede predicar el Evangelio en Chile? Claro que se puede. ¿Hay libertad de hacerlo? Por supuesto. Pero obviamente que el canal que tenemos que ocupar debe estar dentro del parámetro que este gobierno y la ley indica. Los decibeles deben estar a una cierta cantidad, que desconozco cuánto es. Aarón se debe acordar cuánto es. ¿45? 55. Gracias, Aarón. Entonces, eso es lo permitido. Bueno, el asunto es, para contar la historia más corta, usted se la sabe, llegó la fuerza pública y la versión de los hermanos que ellos llegaron muy violentamente, tanto así que agarraron del moño a una hermana y la arrastraron. Esa es la versión de algunos hermanos. Entonces, esto estalló obviamente en un momento de nervios y los hermanos comenzaron a pelear con la fuerza pública. Mire, la verdad es que yo creo lo siguiente, que la fuerza pública tiene toda la autoridad sobre cualquier ciudadano, evangélico, católico, ateo, es verdad. Pero la fuerza pública tiene que sujetarse obviamente a una constitución y también a los derechos humanos para tratar con respeto al ciudadano para pedirle algo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero pongámonos en el caso que los carabineros, porque en la versión del carabinero, que ellos le habían pedido en reiteradas veces, por favor, mantengan los decibeles al límite que así lo señala la municipalidad, y ellos se resistieron. Pongámonos en el caso, yo no estaba ahí, que los carabineros fueron, bueno, la verdad es que un carabinero amable, creo que 10 de 10 habrá uno. No quiero hablar contra los carabineros, porque siempre son bien así, enérgicos. Y le dijeron, por favor, baje el volumen. Y ellos dijeron, no, porque el Señor, porque ese es el discurso del evangélico, el Señor me dice que tengo que predicar la palabra. Y ven al evangélico como un demonio. Perdón, al carabinero como un demonio. Amado hermano, si nosotros nos ocurre esto, porque somos una iglesia callejera que predica la palabra, si el carabinero viene con respeto, nosotros tenemos que bajar los decibeles. Pero obviamente sería bueno que técnicamente tuviéramos un aparato para que el carabinero no abuse obviamente del poder y no nos quite el parlante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema está en no sujetarse, escúchalo bien, a la autoridad en esta vereda, puede ser la Fuerza Armada, carabinero, que de la cúpula de la Fuerza Armada le dicen, ustedes tienen que callar o bajarle los decibeles, pero con respeto. Pero si ellos no lo hacen con respeto hacia quienes están predicando, estos carabineros no se están, bien digo, sujetando a la autoridad. Porque en las formas y en el fondo uno debe sujetarse. ¿Escuchó bien? Por otra parte, los evangélicos que están acá, ellos tienen libertad de culto. Y si el carabinero es violento, yo no puedo entrar en violencia con el carabinero. Amén. Primero, porque hay autoridad. Y segundo, porque tenemos un testimonio de que somos, como dice el sermón de la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la autoridad, sujetarse a la autoridad, no es solamente un asunto de forma, también de fondo. Bajo esa introducción, quiero que me acompañe a Santiago capítulo 4, versículo 7. Bueno, entre paréntesis, hermano, si hay alguien que critica a los evangélicos pentecostales que son aquí y allá, mire, retengamos lo bueno. Ellos predican el evangelio más veces que usted probablemente. ¿Ya? No justifico la violencia, pero yo rescato lo bueno de nuestros hermanos pentecostales, que ellos predican el evangelio mucho más que nosotros.
Parece que algunos predican más que los pentecostales, pero no se justifica la violencia. ¿Ya? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta como cristianos? Resistir al diablo, pero se nos olvida que hay una coma antes y hay una expresión y un mandamiento. Antes de resistir al diablo, ¿qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte. Someternos a Dios. Es imposible resistir al diablo si yo no estoy sujeto al Padre. ¿Escuchó bien? Acompáñenme ahora, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5, esto es muy parecido, versículos 8 y 9. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Hay dos palabras que quiero que tome atención. Someteos, Santiago 4:7, y resistid, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. La palabra someteos, la palabra griega es hupotazo, que significa obedecer, tener sumisión, sujeción reflexivamente. Es decir, cuando el Señor dice que tenemos que someternos a Dios o someternos a las autoridades, no es un sometimiento ciego. Porque si el carabinero le pide a la hermana, por ejemplo, que haga una locura porque él es autoridad, la hermana tiene toda la libertad de no sujetarse a una instrucción que va fuera del orden, fuera de la moral, fuera de la ética. ¿Entendió bien? El carabinero no puede exigirle a nuestra hermana, a nuestro hermano, que deje de predicar el evangelio cuando hay una constitución y una ley que dice que tenemos libertad de culto. Por eso la palabra dice, someteo a Dios significa una obediencia, una sujeción reflexiva, con análisis. Y es bueno saber esto porque lamentablemente quienes estamos por autoridad, no es lamentable quienes estamos por autoridad, lo lamentable es que cuando alguien está en autoridad pueda en un paso deslizarse a caer al autoritarismo. Y cuando alguien cae en el autoritarismo, obliga a las personas sin que las personas tengan la libertad de análisis respecto a lo que se le está ordenando. Es por eso que lamentablemente, como dice el dicho, dale poder a un hombre, dale autoridad y descubrirá su corazón. No sé si usted conoció, por ejemplo, un compañero de trabajo humilde, sencillo, trabajaba ahí como tú, en la obra, en la constru, no sé, en cualquier parte. Y él destacaba porque era correcto en su horario, en su trabajo, y de pronto el supervisor dice, ¿sabe qué? Al Martínez lo vamos a ascender. El Martínez le llevaba frutita a los compañeros, le llevaba un quequito de la esposa, le compartía todo, era amigable. Lo pusieron de supervisor al Martínez, espero que no exista ningún Martínez acá, con esa cualidad, digo yo, no con el apellido, no hay problema con el apellido. Y de pronto Martínez cambia y ya no saluda a sus compañeros. Anda levantado, casco blanco, ¿cierto? Pecho paloma. ¿Y por qué? Porque hoy tiene un cargo alto y empieza a tratar a sus mismos compañeros, con los que se iba en el metro, con los que estaban ahí haciendo rifa para el compañero que tenía a la hija enferma, con los mismos compañeros empieza a ser déspota. Ese es el problema de nosotros los seres humanos, que si no tenemos un corazón humilde, sano, podemos convertirnos desde la autoridad al autoritarismo.
Por ahí hay muchos versículos que lamentablemente algunos obispos, pastores y líderes, me pongo en la palestra, que tomamos para obligar a la gente a hacer algo. Obedeced a vuestros pastores. Nason, tírate de cabeza, a ver si tienes la cabeza dura. Tírate, tu pastor te lo dice. Recuerdo un episodio de un pastor que le dice a un discípulo que iban al centro de Santiago, iban en el vehículo, cuesta mucho estacionarse en el centro de Santiago. Iban en el vehículo y decía un letrero grande, no estacionar. Pero el pastor le dice al discípulo que iba de chofer, estacionate aquí, le dijo. Pero pastor, mire, no estacionar. Obedece a tu pastor. Se estacionó. Fueron a hacer el trámite y ahí estaba el inspector municipal esperándolo. El discípulo podría haberle dicho al pastor, pastor, discúlpeme, pero yo no puedo someterme, aunque usted me diga soy su pastor, porque yo estoy infringiendo la ley. ¿Se entiende? Hay otro caso chistoso. Un pastor iba sin cinturón de seguridad, iba conduciendo y de pronto estaban los amigos del camino y el pastor así en tiempo récord quiso ponerse el cinturón así y se puso nervioso, no alcanzó. Y el carabinero le dijo, ¿y su cinturón de seguridad? Y el pastor salía atrasado, en fin, su cédula de identidad, su licencia de conducir. Y el pastor dijo, con este le gano. Sacó su credencial de pastor, ministro ordenado. No soy ministro ordenado, ministro licenciado. Y pone su credencial y el carabinero le dice, con mayor razón lo voy a multar, porque usted debe someterse a las autoridades puestas por Dios. Amado hermano, no justifiquemos jamás la desobediencia a las autoridades. Usted sabía que hay un personaje que la Escritura lo menciona con dos etapas. La primera etapa de este personaje, Isaías capítulo 14 le llama que era una luz bella, luz bel. Isaías 14 del 12 al 15. Dice que él era hermoso, tenía una hermosura única. Tanto así que esa hermosura lo trastornó a él mismo. No que Dios lo haya trastornado a él. No, él se trastornó. Quiso llegar al trono de Dios, quiso ser semejante a Dios. Y el Señor lo arrojó a tierra. ¿Por qué? Porque se enorgulleció, se rebeló contra Dios. Y dice de un modo metafórico el libro Apocalipsis, refiriéndose al dragón y a la serpiente antigua, dice que los arrojó a tierra con la tercera parte de la estrella. ¿Por qué? Porque no se sujetaron al Señor y no se sujetaron a la labor exclusiva de este personaje que era un querubín protector. ¿Cuál era la labor del querubín protector? Bueno, los teólogos no hablan mucho del tema, pero solamente cubrir el trono de Dios de alguna forma. Solamente eso. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 28 habla y dice que para él fueron preparados los tambores y las flautas, porque probablemente él era quien dirigía los coros celestiales. ¿Sabe cuál fue el problema de este hombre? Ya no es hombre, es un ser llamado Satanás y Diablo. El problema está que él no quiso obedecer a Dios y no quiso obedecer a la labor que Dios le encomendó. Cuando alguien no se somete a Dios y alguien no se somete a la instrucción que Dios le da, eso se llama rebelión. Hay pecados que son por ignorancia y hay pecados que son por rebelión. ¿Escuchó bien? ¿Cuál es la diferencia del pecado por ignorancia? No sabía que la ley lo decía y pequé, ¿cierto? Y el pecado por rebelión, sé lo que dice la ley. Sé quién es mi Dios. Conozco la Escritura y no la hago.
hermanos queridos, se lo voy a decir con anestesia, eso es rebelión. Eso es rebelión. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Es pecado. A modo de principio, con lo que quien está sujeto a Dios siempre tendrá victoria sobre todas las adversidades. Siempre. Siempre tendrá victoria. ¿De qué modo debemos estar entonces sujetos a Dios para tener victoria en todas las adversidades? No creo que alcance a hablar todo este sermón en las 3 horas que me quedan. No, en unos minutos más. Pero quiero por lo menos hablar acerca de 3 o 2, si es que me alcanza. Tengo 4 puntos. Lo primero, tenemos que imitar el ejemplo de sujeción, que es en Jesucristo. Nuestro paradigma, nuestro referente es Jesucristo. Él es nuestro principal agente, ejemplo de supervisión. Cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos que Él fue quien se sometió al Padre y resistió al diablo. Él estuvo en el desierto y se sometió al Padre, y al someterse al Padre se sometió a la palabra. Porque ¿cómo resistió al diablo? No le puso una cabeza de ajo, no le hizo la cruz, ¿cierto? No le tiró sal. No. Ocupó la palabra. El que tiene autoridad de parte de Dios tendrá propiedad para ocupar la palabra. ¿Escuchó bien? El primer ejemplo de obediencia, sujeción, de sometimiento al Padre fue el Señor en humildad. Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y obediente hasta el extremo de llegar a la cruz. Él se sometió a un plan que Dios tenía antes de la creación de los tiempos, de que su Hijo Jesucristo tenía que ir a la cruz. Dios hecho hombre, Él va a la cruz y muere y resucita al tercer día, y Él lo hace sometiéndose al Señor. Todos conocemos la escena cuando Él está en el Getsemaní, y conocemos esa expresión que Él le dice a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? No solo porque iba a recibir látigos que iban a arrancar la piel de su espalda, no solo por eso, no solamente porque una corona de espina iba a traspasar las venas capilares de la cabeza, no solo por eso. A veces nosotros vemos todo la escena de un modo romántico, como una teleserie. La Pasión de Cristo, ¿cuánto la vieron? ¿Cuántos salimos llorando del cine? Todos, ¿cierto? Todos salimos llorando. Pero ¿sabe qué? Hay algo que no me gusta de la película. ¿Sabe lo que no me gusta? No es que esté en contra de todo lo que la misma Escritura dice, que Él fue molido, Él fue abatido, fue escupido. Sí, es verdad. Pero el mayor dolor de Jesús no fue el latigazo en la espalda. El mayor escándalo no fue que a Él lo desnudaran. No fue que haya recibido una bofetada del sumo sacerdote, ni un escupo en la cara, porque eso lo recibió. Cuando el Señor está en el Getsemaní y Él empieza a sudar sangre, no era que Él estaba calculando cuánto pesaba la cruz, no. Era porque sabía que tenía que cargar todo el pecado de la humanidad. Ese es el dolor más grande. Cristo se hizo pecado, dice el apóstol Pablo a los Corintios. No es que pecó, se hizo pecado. Él cargó las enfermedades, la maldición, la paga del pecado, la muerte. Él la enfrentó. Él se sometió hasta el final al Señor, al Señor. Amados hermanos, el ejemplo de obediencia, de estar sujetos al Señor, es no hasta que me ocurre algo en la iglesia, es hasta el final de tus días. Es hasta el final de tus días. Usted y yo no hemos cargado nada en relación a lo que el Señor
sufrió y padeció. Lo segundo, Jesús estaba sujeto al Padre Celestial. Él no hacía nada de un modo particular, no. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, porque alguien que está bajo autoridad no es independiente. ¿Escuchó bien? Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores, por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las visibles e invisibles. Y aún así, Él se somete al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Alguien que está bajo autoridad puede tener una iniciativa, puede ser proactivo, pero siempre bajo el marco de una norma, bajo el marco de la palabra, bajo el marco de una forma, de una congregación. Jesús estaba sujeto a sus padres. Recuerde que fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Usted se acuerda cuando el Señor estaba a los 12 años enseñando en el templo? Los papás estaban desesperados, un niño de 12 años perdido. Y dice ahí también en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No sé si el texto está ahí. Ahí está. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Creo que no es el texto. ¿O sí? Sí, estaba sujeto a ellos. Gracias. El Señor estaba sujeto a la ley. Él no vino a romper la ley. Él vino a cumplir la ley. Pero Él le dio una revelación mayor a la ley. ¿Se acuerda usted este episodio cuando los leprosos le piden al Señor, Señor, límpianos, Señor, atiéndenos? ¿Y qué hace el Señor para sanarlo? Él no rompe la ley. La ley de Moisés decía que el hombre cuando tenía lepra y sanaba de la lepra, ¿qué tenía que hacer? Presentarse al sacerdote para que el sacerdote revisara la piel del hombre que tenía lepra y verificar si estaba limpio o seguía en la condición. ¿Y sabe lo que le dice el Señor ahí a los leprosos? Lucas 5:16. Cuando sanó a un leproso le dijo que se mostrara al sacerdote. O sea, todos los milagros, todos los actos que el Señor hizo, nunca rompió la ley. Y cuando los religiosos lo cuestionaban al Señor porque sanaba en el día de reposo, el Señor les explicaba y le daba luz a ese mandamiento del día de reposo. Porque, ¿qué ocurría? Recuerden que los fariseos tenían cerca de 600 mandamientos y a esos 600 mandamientos le anexaban otros más. Y ellos ponían esos dogmas que no estaban en la Torá a la misma par de autoridad de la Biblia. Entonces, por ejemplo, para ellos el día de reposo era tan extremo que incluso si alguien venía contra ellos a golpearlos, ellos no podían defenderse, imagínate. Ellos observaban si alguien tenía las manos sucias y comían, era casi una maldición. Entonces, el Señor siempre, todo lo que hizo estaba bajo la ley. Jesús estaba incluso sujeto a las leyes terrenales. En Mateo 17:27, ¿se acuerda cuando el Señor le pregunta respecto si se había que pagar los impuestos? ¿Se acuerda usted? Y ahí trataban de tentarlo. El Señor dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amado hermano, cuando alguien dice que está sujeto al Padre, escúchelo bien, tendrá que tener una actitud humilde ante el Señor, ante las autoridades. Tendrá que estar sujeto al Padre Celestial, tendrá que estar sujeto a los padres quienes son menores de edad. Y si hay algún hermano joven mayor de edad que vive bajo la autoridad, vive bajo el techo del Padre, ese joven tiene que sujetarse a los padres. Tiene que sujetarse a los padres. No porque un joven tenga 18 años va a hacer y deshacer, no. Usted que es padre tiene que poner autoridad y límites. ¿Está de acuerdo?
los resultados de la obediencia y la sujeción está, por ejemplo, si el Señor estaba sujeto al Padre, era humilde, estaba sujeto a la ley, estaba sujeto a las leyes terrenales, el Señor tenía autoridad sobre los demonios. ¿Quién tiene sujeción? ¿Quién tiene sumisión? Por resultado va a tener autoridad sobre los demonios. Marcos 5:6, cuando el Señor llega a la tierra de Gadar, estaba este hombre con una legión de demonios. Y dice, cuando el demonio vio a Jesús poner el primer pie en ese lugar, fueron atormentados. Reconocieron que el que iba caminando y que iba acercándose a este hombre, a ese sepulcro, no era un simple profeta, no era un simple maestro, era el Señor Dios Todopoderoso envasado en carne humana. El demonio lo vio de lejos y corrió y se arrodilló. Pero ¿cuál es la realidad nuestra? A veces estamos 2 días echando fuera el demonio, 3 días. ¿Y por qué? Porque probablemente, amado hermano, en algunos de estos ejes que he nombrado, a lo mejor sí tenemos una cualidad de humildad, pero no nos sujetamos, por ejemplo, a los que son puestos por autoridad. Cuidado con esto, hermano. Tenía autoridad para enseñar. Mateo 7:29 dice que la gente decía, Él enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos y escribas. ¿Por qué enseñaba con autoridad? Porque lo que decía lo vivía. Y no solamente él decía y lo vivía, habían señales que daban testimonio de lo que él señalaba. Hermanos queridos, alguien que tiene autoridad, las señales también lo respaldan. Las señales también lo respaldan. Si hablamos de un Dios que restaura, que sana, que liberta, si lo hablamos, también tenemos que experimentarlo con nosotros mismos primeramente y con quienes le estamos diciendo que Dios sana y liberta. El Evangelio no es solamente palabras, también es poder de Dios. Palabra y poder de Dios. La autoridad se demuestra también con esto. Hay mucha gente que tiene autoridad moral, religiosa, pero no tiene, que no es lo mismo, tener autoridad espiritual. No es lo mismo ser correctamente un buen ciudadano, no es lo mismo que ser un hombre espiritual con autoridad del Padre, no es lo mismo. Yo he conocido gente de sectas que son más correctos que muchos evangélicos. Conocí a un testigo de Jehová, oye, de verdad, su moral, su forma de vivir era para ponerle un monumento. Pero no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no está sujeto a Cristo. Y no está sujeto al Padre. ¿Entendió bien? Hay gente que es muy correcta. Hay ateos que son más correctos en muchos asuntos. Pero si no están sujetos al Padre, no tienen autoridad. No tienen autoridad. El Señor tenía esa autoridad para delegar. Recuerde que Él delegó y comisionó a sus discípulos. Él dijo, por cuanto toda autoridad me es dada, Él los envía a predicar. Los envía a ser discípulos, a echar fuera demonios, a bautizar. Toda potestad me es dada, dice el Señor. Por esa autoridad Él tiene poder para delegar. Queridos hermanos, esto es un principio. Si nosotros tenemos personas a cargo, y usted dice, yo no soy pastor, no soy líder de alabanza, no importa, usted es padre de familia. Usted tiene a alguien que tiene que dirigir, ¿cierto? Todos somos puestos por autoridad en un lugar. Pero si no nos sometemos a quienes nos dirige, todo lo que usted diga no tiene un efecto. No tiene un efecto. ¿Por qué los ministerios, las iglesias se desmoronan muchas veces? Porque el que está dirigiendo no está sujeto a la autoridad puesta por Dios, y el que no está sujeto a la autoridad puesta por Dios, lamentablemente todo lo que crea, todo lo que forma como la espuma se va a desvanecer. Y lamentablemente Chile está lleno de esas personas, lleno sobre todo en nuestra familia evangélica, lleno de personas que dicen que el Señor le habló, le reveló, se le presentó. Hermano, yo creo en eso, que Dios llama, que Dios revela, que Dios muestra en sueños, que Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo, conmigo, lo creo.
Pero todo tiene un marco, todo tiene una forma y un fondo. Gente independiente que levanta iglesia por aquí y por allá y uno le dice, ¿y quién te envió a ti? No, el Señor es mi buen pastor, Él me envió. No, ese pastor que me hizo esto, por eso yo me traje a los hermanos y planté acá la iglesia. Iglesia, somos los mejores. Está lleno de personas así. Lleno. Y generalmente son las personas que provocan más escándalo en la sociedad. ¿Por qué? Porque nadie los supervisa, nadie los evalúa, nadie les dice algo. ¿Por qué? Porque son amos y señores. No, que él es el obispo, él es el apóstol. Piramidal. Y aquí me voy a meter en un área que me van a llenar de mensajes algunos colegas. La iglesia del Señor no funciona episcopalmente. Es verdad, debe haber un referente, alguien, un director. Pero la iglesia funciona con ancianos, el gobierno es presbiterial, es con ancianos. Hay uno sí, que Dios pone, pero ese uno no es autónomo, tiene que conversarlo con los demás. ¿Qué te parece? ¿Hacemos esto, otro? Así funciona la iglesia. Ese es el modelo apostólico de la iglesia incipiente. Así funcionaba. Pedro no era el papa. Pedro tenía que conversar con Jacob. Había un concilio apostólico donde se tomaban las decisiones. Jesús tenía el Padre y tenía el Espíritu Santo. Todo lo que veía del Padre, dirigido por el Espíritu Santo, por la palabra que ya estaba revelada, eso hacía el Señor. Eso da autoridad. Por eso yo le hablo a todos los pastores que son independientes, a todos los evangelistas que andan por todos los lugares. Está bien que tengan una buena intención de predicar la palabra, de plantar iglesias. Está bien, pero esté bajo sujeción, bajo una organización. Tenemos un concepto de autoridad y experiencia que parece que queremos dejarlo en el concepto paralelo. Me explico. La experiencia no es lo mismo que tener autoridad. Mire, le voy a dar este ejemplo. Quiero que vengan dos jóvenes acá. Dos jóvenes, a ver. Ya quiero que venga un hermano ya de 60 años más o menos. 60 años. Hermano Pedro, venga para acá. Hermano Pedro, venga para acá. Hermano Pedro, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Para que entendamos que no es lo mismo autoridad que experiencia. ¿Ya? Hermano Pedro. Ya. Imaginémonos esta escena, mira. Ven para acá, por favor. Hermano Pedro, venga para acá. Dejemos a Nason ahí, por favor. Hermano Pedro, deja a su yerno, déjelo tranquilo, déjalo ahí. No le va a pasar nada. Tiene asegurada a su hija ya. Imaginémonos que nosotros somos una empresa. Somos la empresa, una flota de camiones. Ya vamos a recorrer todo el sur de Chile, vamos a ir a otros países. ¿Ya? Y acá tenemos al camionero más experimentado. ¿Ya? 40 años manejando, hermano. Su historial indica que ha sido librado de los peores accidentes. Ha pasado en rojo y Dios de misericordia lo ha librado. Ahora, si es coincidencia lo que digo, no sé, hermano. Dios lo ha librado, hermano, de tanto. Ha chocado varias veces y sigue con vida. 40 años de experiencia, 40 años. ¿Ya? Un hombre de, ¿cómo llamarlo? Tiene experiencia el hombre del camión, ¿cierto? Tiene cara de camionero también. ¿Sí? Sí, por la guata también, sí. Acá tenemos otro conductor. Es de la misma empresa, él es joven, guapo. ¿Ya? Él lleva solamente 3 años. No tiene ninguna falta en su hoja de conductor. Excelente. Ya él lleva 40 años. 40 años. De los 40 años tiene 40 y tantas partes. ¿Ya? Y él tiene 3 años. Ponga atención con esto. Él viene a postular porque él tiene licencia, viene a postular acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la empresa generalmente al que viene recién
a una faena, a la línea de trabajo, siempre lo colocan con el más experimentado, ¿cierto? Generalmente, ¿ya? Para que aprenda bien. Diga conmigo, para que aprenda bien. Entre comillas, ¿ya? Entonces, él viene y me presenta su licencia, me dice, quiero trabajar acá, le hago la entrevista, entonces yo le digo, mira, vas a salir con uno de los dos conductores antes de que te pase el camión. Pedro, 40 años manejando. De verdad que es un milagro vivo porque ha tenido una serie de accidentes, se ha librado de rojos, en fin. Acá tiene a Carlos, lleva 3 años, no tiene ninguna falta, es un conductor que no tiene tanta experiencia, pero no ha tenido ningún choque, nada. ¿Con quién prefieres aprender? ¿Usted entiende cuál es la diferencia entre experiencia y autoridad? Ahora, si el hermano Pedro, camionero, en 40 años puede haber tenido un choque, obvio, ¿quién no? Pero si él tiene muchos choques, muchas faltas, la experiencia no le sirve mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mal dicho, de los errores se aprende. Y es verdad que uno aprende a no cometerlos, pero ese no es nuestro maestro. El error no es nuestro maestro. Nuestro maestro es quien tiene menos errores. Y Carlito lleva menos tiempo, pero él se ha sujetado a la norma, no ha pasado en rojo. Por eso, querido hermano, muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor, a los camioneros. Cuidado, hermano Pedro, no vaya a chocar ahí. Mire, muchas veces nosotros nos arrimamos solamente a la experiencia y la experiencia es buena, pero la experiencia tiene que ir ligada a la sujeción, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. La segunda sujeción que tenemos que observar tiene que ver en el área íntima, en el área de la familia. Y aquí, ay Dios mío, porque, mire, visiblemente cuando uno está en un grupo de personas, uno puede ponerse en el modo sujeción. Modo sujeción. Como todos me observan, me voy a sujetar al Señor, al pastor, a los pastores, a los líderes, porque todos me observan. Y si soy evangélico, tengo que ser correcto, ¿cierto? Porque me observan. Entonces es como el trabajo, tengo que llegar a la hora, tengo que sonreír al jefe, aunque por dentro no quiero verlo. Pero ¿qué pasa en la familia? En la familia no hay protocolos. En la familia no podemos fingir, ¿cierto? ¿Alguien podrá fingir? No, eres tal cual, ¿cierto? Y es ahí donde también el Señor quiere que nos sujetemos. Hay un principio en la Escritura que dice que el Padre está por sobre todo, el Hijo, hasta que su reino se vuelva a establecer completamente, se lo devolverá al Padre, pero primero es el Padre, el Hijo, el hombre, en el marco de la familia, el hombre, el esposo y la esposa y los hijos. Ese es el orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a este tema? Efesios 5:22. Vamos a leer qué dice Efesios 5:22. Vamos a leer el 21 primero. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significaba la palabra someterse en el griego? Es jupotazo, obediencia reflexiva, o sea, no es una obediencia a ciegas. Entonces, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué implica esto? Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una labor de sujetarse. ¿Por qué? Porque si nos sujetamos somos como eslabones de una cadena que va a estar firme. Usted es un eslabón, yo soy un eslabón y somos una cadena. Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso en todo implica, querido hermano, escúchalo bien, todo lo que esté en el marco de la Escritura, todo lo que tiene que ver con el sentido común. En el todo no puede usted colocar ahí un ápice de decir hasta en lo que el hombre quiera abusar de ella. No, no, no. En todo implica que si el hombre, el esposo, está sujeto a Cristo, ese hombre que está sujeto a Cristo, ¿qué es lo que va a transmitir? Va a transmitir el amor. El amor que Cristo tuvo por la iglesia y se entregó por ella. Ese hombre que tiene autoridad va a transmitirle el amor a ella y se entregará por ella. ¿Se entiende? Es una sujeción que la mujer lo toma con amor. No con un acto de obligación porque solo la ley me lo dice. No, porque veo que la cabeza, que es mi cobertura, en este caso el esposo hacia la esposa, es un hombre que lo que profesa lo vive. Y le será fácil para la mujer sujetarse a un varón que no es perfecto, pero que intenta aplicar la palabra. Y usted dice, ¿y qué pasa si mi esposo es inconverso? El apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 3, dice que incluso la mujer que tiene un esposo inconverso, de igual manera tiene que someterse a su esposo. ¿En qué? Tal vez el hombre no conoce la ley, pero el apóstol Pablo dice a los romanos que el hombre que no tiene la ley de Dios, intrínsecamente tiene la ley en el corazón. El sentido común. No hay que ser evangélico, estimado varón, para que usted sepa lo que es el respeto, ¿cierto? No hay que ser evangélico para entender que usted tiene que proveer a su casa. No hay que ser evangélico para saber que hay un horario, que hay respeto, que hay normas, que hay una vida bajo el sentido común. Entonces, la mujer se sujeta al esposo, ¿por qué? Porque encuentra una cobertura de amor, una cobertura de provisión, una cobertura de contención. Y además, 1 Corintios capítulo 11 habla que el hombre es cabeza y dice que la palabra cabeza en el griego es kefalé. ¿Y qué significa la palabra kefalé? Un lugar seguro donde me puedo sujetar. Entonces, cuando una mujer tiene un hombre, un esposo, que aunque no sea evangélico, pero tiene las cualidades y los valores que la palabra lo dicen, la mujer con agrado se puede sujetar a un hombre que lo encuentra seguro en el amor, que lo encuentra seguro en la provisión y en el cuidado. El sujetarse de una mujer a su esposo es una necesidad. Recuerde que la mujer, y el apóstol Pedro no lo dice porque sea machista, es la naturaleza que Dios le plació así. La mujer es un vaso, dígalo, no, más frágil. Y al ser más frágil, ¿qué necesita? Un hombre, un varón, un esposo, que emocionalmente sea más firme que ella, que la pueda amar, que la pueda proteger. La mujer necesita un varón así. Y sé que los hombres estamos ahí tratando de ser esa cabeza que el Señor nos pide, ¿cierto? Entonces, cuando la esposa está sujeta a un varón, esa esposa también tendrá autoridad sobre los hijos y en lo espiritual también. Porque suele ocurrir en nuestra idiosincrasia evangélica que hay muchas mujeres muy carismáticas que predican, que enseñan, que tienen dones espirituales, que el Señor las toca y quieren servir al Señor, está bien, pero lamentablemente pasa que no están sujetas a sus esposos. Llegan a la hora que quieren. No, andaba predicando. A las 4 de la mañana viene llegando. Y de ahí se toman textos. No, es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres. ¿Cómo eso?
Hermana, al decir esto no estoy diciendo que tú no debes predicar, pero tú como mujer tienes que sujetarte primero tienes que ser una buena mujer en tu casa, una buena esposa, una buena madre en tu casa. Y no lo digo machistamente porque ya viene el tema de los varones, cuidado. Pues los varones están así, habla Señor, dile, habla Señor. La palabra griega para cabeza es kefalé. Me sujeto por necesidad, dice la mujer, no por un legalismo. Y esto ocurre, y ocurría también en la iglesia de Corinto. Por ahí también, y hay que tener cuidado porque hay algunas denominaciones, como los hermanos bautistas, reformados, que prohíben a la mujer enseñar, que es otro extremo. Que prohíben predicar. No puede ser pastora, dicen. No me quiero meter en ese tema, pero el tema es que Dios le dio dones y capacidad a las mujeres también. Y Dios no quiere ponerle bozal a ninguna mujer que tiene una palabra profética, que tenga una predicación, que tiene una enseñanza. Dios bendiga a todas las mujeres que tienen un don del Señor, que pueden enseñar, que pueden predicar, que pueden aconsejar, que pueden pastorear, que pueden profetizar. Y muchas veces son más usadas que el propio hombre. Pero deben estar sujetas a sus maridos. Deben estar sujetas a sus maridos. Usted conoce la historia de Adán y Eva. Siempre le echamos la culpa a la mujer. No, la mujer tuvo la culpa. No, el hombre, no, la serpiente. El Señor le dio el mandamiento al hombre que tenía que sojuzgar y administrar la tierra. Al hombre tenía que cuidar el huerto. Y cuidar al huerto implicaba cuidar a su esposa principalmente. Porque el problema está de los hombres, ya me estoy pasando al otro punto, que nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en el huerto. Y descuidamos a Eva. Descuidamos a la esposa. No, el huerto, el Señor me dijo el ministerio, el huerto. ¿Y qué pasa con la esposa? Y ahí Eva va a vitrinear al mall. Ve los árboles más baratos, el fruto más barato, 2 por 1 ahí. Y usted conoce la historia. ¿Cierto? Eva estaba en el árbol que no le correspondía. El problema no fue de Eva, el problema fue del varón. Porque él tenía que cuidar el huerto y tenía que cuidar a la principal del huerto, que era su esposa. No me voy a meter ahí porque si no, no terminaría. Y de ahí también que justamente se da tantos mandamientos y normas que no quiero entrar en tanto detalle cuando dice, y la mujer debe callar en la congregación, no permito que enseñe. Hay un contexto del por qué. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, ¿sabe la razón? Recuerde que había más de 100 sacerdotisas en el templo ahí en Corinto, que eran mujeres prominentes, líderes, que tenían la impronta, se convirtieron al Señor, muchas de ellas se convirtieron al Señor y seguían mandando porque eran sacerdotisas, pues. Entonces llegaron a la iglesia, también pensaban que la cosa era igual. Y opinaban mientras el predicador y ella levantaban la mano, porque eran sacerdotisas, porque tenían la costumbre de dirigir. Entonces Pablo tiene que decir, por favor, los esposos enséñenle en la casa a la mujer. Por eso se le dice que tenían que callar en la congregación, porque había desorden. Recuerden que la iglesia de Corinto era desordenada. Era un punto de orden. Y de ahí que también otras denominaciones le ponen el velo a la hermana, porque dice primero los Corintios capítulo 11 respecto al velo, pero el velo también tenía que ver con un contexto cultural. Las sacerdotisas que estaban en el templo ahí de Corinto, la mayoría de ellas eran mujeres rapadas. Las mujeres rapadas eran señal de su prostitución, eran prostitutas. Entonces cuando se convertían al Señor, ¿cuál era el distintivo para saber que ya no eran prostitutas? Porque cuando entraban a la comunidad, estaban todas peladas, pensaban que seguían prostituyéndose. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se le pone el velo. ¿Para qué? Para demostrar que están sujetas al Señor y sujetas a las autoridades.
Eso es. Ahora, si usted quiere ponerse un velo, quiere, no sé, hermano, hermana, la verdad que aquí no se tiene que poner velo. Aunque usted se ponga un velo, venga con una ropa bien, así, ¿cómo llamarlo? Como casi enlutada. Hermano, la ropa no hace al monje. Aunque usted venga con una cara así como de mucha piedad, en la casa, ¿cómo está su velo? Ahora, ¿por qué cuesta que la mujer se sujete muchas veces al esposo? Por dos razones. Una, y las dos no se justifican. Una es porque a veces el esposo tampoco toma la autoridad sacerdotal de la casa. Varones queridos, el Señor nos dio a nosotros la gran responsabilidad como cabeza, no para ser cabezones, como cabeza de velar por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos, de proveer, de amar. Tenemos que hacerlo así. Vamos a los hombres ahora. Versículo 25, Efesios 5, 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también cabezas, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Me faltó decir algo, y la otra razón por que muchas veces las mujeres no se sujetan es porque su temperamento, su liderazgo innato, a veces aplaca al varón que tal vez no tiene ese temperamento o esa dirección marcada. Yo conozco hermanas que tienen un liderazgo innato y Dios no quiere anular su liderazgo. Dios quiere canalizar ese liderazgo bajo la dirección de su esposo también. ¿O pasa esto en los matrimonios? Ella la que conversa con el vecino, que mete bulla, ella la que pone el... ¿Qué pasó? ¿Y el marido ahí? ¿Qué te gustan los problemas a ti? Él es quitado bulla. Quitado bulla, ¿usted sabe lo que significa en el griego, hermana Vilma? ¿Sí? Claro que al hombre no le gustan los problemas, pero el problema es que no resuelve los problemas, pues. ¿Cierto? Una cosa que no le guste, pero otra cosa que no lo resuelva. Y la mujer ahí, siempre ella incluso la que provee, la que se levanta temprano, la que hace todo en la casa y todo fuera de la casa. ¿Y el hombre? ¿Sabe lo que dice respecto a los hombres que no proveen a su familia? Que son peor que un incrédulo y han negado la fe. Ay, Dios mío. Aquí todos los varones debieran ponerse los pantalones y trabajar. Y proveer. Ay, Dios mío, yo sé que usted debe estar buscando una iglesia más cerca en este momento, googleando acá. Estoy hablando temas, no estoy hablando de los caballos del Apocalipsis, no, estoy hablando del caballo que vive en tu casa. Maridos, la autoridad que el Señor nos dio principalmente radica en esto, en amar. En amar. El amor respeta, el amor provee, el amor cuida, el amor. ¿Sabe lo que llega a ser el amor? El marido, el que es cabeza, llega al extremo que si no hay comida, él deja de comer para que todos coman. Él no se viste con las mejores zapatillas, 100 lucas en zapatillas, y el hijo comprándole en la feria a 2 lucas. Usted se ríe con esa cosa, pero eso no debe ocurrir.
Las mejores zapatillas deben estar en tus hijos. Después piensa en ti, varón. Amén. Que ellos coman el mejor cereal. Tú, si no tienes, aguántate. Tecito pelado, no importa. Pero tus hijos tienen que tener cereal. Eso es tener autoridad. Eso es tener autoridad. Amar. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua. Mire, escúchalo bien. Es un paralelo, una analogía entre la iglesia, la mujer, el esposo, que es Cristo, y también el esposo y su esposa, término terrenal. Y dice que el Señor presenta a la iglesia, al Padre, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué implica esto? Que el que es sacerdote, que es cabeza, procura la santidad de su esposa y de su familia. Así como Cristo, mire, esto es una revelación, Cristo presenta a la iglesia, intercede Cristo por la iglesia al Padre. Él es el sumo sacerdote, intercede por generación encendida, intercede por la iglesia. Usted, varón, tiene que hacer lo mismo, interceder por su esposa, interceder y velar por la vida espiritual de sus hijos, para presentarla limpia. El varón tiene que tomar esa iniciativa, pero lamentablemente, no sé si pasa en Chile o aquí, siempre es la mujer la que está haciendo guerra espiritual a las 3, 4 de la mañana y el hombre roncando. La mujer batallando, peleando contra demonios y el hombre recibiendo revelación. Ay, Dios mío. ¿Por qué perdemos nuestras batallas? Varones, ¿por qué perdemos? Yo me pongo en la palestra, está mi esposa acá. O sea, yo no puedo, mi esposa después de la casa vamos a conversar, a ver si Sergio sí y no. Sí y no. Pero yo, hermano, no lo digo con orgullo, tengo libertad para predicar esto. Porque si, imagínate, tuviera un problema con mi esposa terrible, ¿con qué moral me paro acá? ¿Cierto, Cindy? Dígame, pues. Te amo. Estoy preparando el camino después por... Ay, Dios mío. Sigo leyendo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El marido así tiene que amar a su esposa, procurar que su esposa esté gloriosa para el Padre Celestial, hermosa en la casa, bella para él también. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Si usted, varón, dice, mi esposa, pastor, como que no se arregla, anda con la chala con Dorito, se pone mi polera musculosa, anda pasada aceite sopaipilla cuando llego a la casa. Usted no la critique, usted tiene que procurar, hermano, vaya, cómprele un perfume. No sé, invierta en su esposa, diga, mi amor, vaya a la peluquería, no sé. Pero nos quejamos los varones, no, mi esposa parece que los años se le vinieron encima, ya no es el príncipe, ya es la vieja. Usted escuchó eso en el matrimonio, oye vieja, oye, ¿cómo tan romántico decir la vieja? No quiero mirar a nadie porque sé más de alguno que le dice la vieja. Dice sin presentarla con arruga, dice. Dice el texto, no lo dice, hermano. Sin arrugas, sin mancha. Hermano, yo sé que puede ser alegórico lo que digo, pero aplíquelo. Si Cristo espiritualmente quiere que una iglesia esté gloriosa, viva, el hombre debe procurar lo mismo. Esto es revelación del Señor. Usted se ríe, pero es revelación de la palabra. Debe procurar por el estado de salud de su esposa. Y si usted es de esos hombres que ocupan la palabra cabeza para abusar de su esposa, está en un gran problema.
Usted no está sujeto al padre, porque alguien que está sujeto al padre le fluye el amor por la esposa, le fluye el respeto. Cuando Pablo habla respecto a la intimidad, aquí habemos mayores de edad acá, ¿sí? ¿Sí? ¿No hay ningún menor de edad? ¿Sí hay? Ya, voy a hablar en código para que usted me entienda. Primero los Corintios, capítulo 7, cuando el apóstol Pablo habla respecto al deber conyugal y que el esposo tiene potestad sobre la esposa porque no tiene potestad sobre su propio cuerpo y viceversa, y dice que la mujer no debe negarse y ambos no deben negarse para tener su intimidad. ¿Usted entiende? Estoy usando términos códigos, ¿cierto? ¿Sabe el gran problema que ha ocurrido dentro de las familias? Que en el tema de la intimidad el hombre toma este texto para decir, soy la cabeza. ¿Y qué ocurre? El hombre abusa muchas veces de la intimidad de su esposa. ¿Por qué? Porque claro, se toma del texto, pero hay situaciones del momento. Yo no voy a ser gráfico, obviamente. Pero suele ocurrir que a veces la mujer no está en condiciones, está enferma. Bueno, casi todas las mujeres dicen que le duele la cabeza siempre, pero escúchelo bien. Usted no puede abusar de su esposa. Usted tiene que preparar el momento para que llegue esa instancia tan especial. Es con amor. Dice el texto, someteos los unos a los otros. ¿Qué implica esto? Ambos tienen que poner de su parte. El que da una instrucción o el que se da en un acuerdo como el que recibe una instrucción. Respecto a los hijos, Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De nuevo aparece la palabra obedecer. La palabra es hupokou, que significa escuchar con atención. Hijos. Bueno, acá hay menores de edad, sí hay menores de edad. Estamos viviendo uno de los peores escenarios respecto a lo que es la sujeción de los hijos a los padres y de los hijos a las autoridades. Hace poco recibí ahí un mensaje de alguien que estimo en la mañana temprano. No voy a decir su nombre, tampoco su cargo, pero ella está en un colapso terrible. Ella está a cargo de un establecimiento donde hay niños y lamentablemente cada vez hay una rebeldía en el corazón de los niños, de los adolescentes y los jóvenes. No quiero generalizar, siempre hay excepciones. Hoy no se respeta al profesor, no se respeta a las autoridades. Y es más, esto no debiera sorprendernos, porque el apóstol Pablo habla respecto a los últimos tiempos acerca del carácter de los hombres antes que el Señor venga. Hermanos amados, toda esta insurrección, esta rebeldía, esta poca sujeción a la autoridad expuesta por Dios, muestra que lamentablemente el corazón del hombre cada vez se está enfriando más en su amor, la maldad está aumentando, la apostasía está tocando tal vez a la última generación antes que el Señor venga. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante, muestra el apóstol Pablo en una radiografía el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Hombres que serán amadores de sí mismos, avaros, irreverentes a los padres, irreverentes a las autoridades. Y eso es lo que estamos viviendo como sociedad. Ya no hay respeto. Cada vez esto va de mal en peor. Y el problema está no en un establecimiento X. El tema está en nuestras casas. Los padres, lamentablemente, pareciera, y espero que no sea mi caso ni el tuyo, estamos perdiendo autoridad sobre nuestros hijos. Hoy, ¿quiénes han tomado la autoridad de nuestros hijos? ¿Saben quiénes son? Los youtubers.
los TikTokers, todos aquellos que son una influencia social, ellos están, escúchalo bien, lamentablemente colocando parámetros en nuestros hijos, mientras nosotros estamos como Adán en el principio, descuidando el huerto. El que descuida el huerto, se le provocará una rebelión en algún árbol de su casa. Oh, mira lo que dice el Espíritu Santo. El que descuida el huerto, el que descuida su hogar, el que descuida su matrimonio, su familia, se va a provocar lamentablemente una rebelión. Sé que hay excepciones a la regla, porque yo conozco padres piadosos, hijos rebeldes. Y es fácil culpar a los padres cuando tienen un hijo rebelde. Ah, si no lo criaron bien, cuidado. Yo conozco pastores, hermanos piadosos, criaron bien al hijo, lo criaron bien, le enseñaron la palabra, pero ellos decidieron rebelarse. Si usted tiene hijos rebeldes y usted fue un padre, tal vez no perfecto, pero usted lo formó, tuvo un buen testimonio, le enseñó la palabra, le enseñó los valores, y si su hijo decide ser rebelde, no es su culpa, papá, mamá. El hijo ha tomado la decisión rebelde. ¿Escuchó bien? Porque es fácil a veces acusar a los hijos de pastores también. Sí, siempre los hijos pastores, mis hijos siempre van a estar en la vitrina. Y espero que si usted ve a mis hijos, tenga misericordia si de pronto ve a uno de mis hijos haciendo una, no sé, una travesura. Y no diga, no, el hijo del pastor, él habla de la sujeción y mire cómo está el hijo, arriba del techo. O sea, ayer me pasó un impasse, hermano. ¿Quién hizo esto? Y empecé a preguntarle a todos los niños, ¿quién fue? Estábamos en el retiro de adolescentes, yo como carabinero buscando, ¿quién fue el que hizo esto? Fue el Simón. ¿Cierto? Sí. No lo digo para acusar a Simón, lo digo para que... Porque a todos nos pasa, ¿o no? En mi casa nunca hablamos grosería, no porque seamos pastores, por un tema de temor al Señor, de amor al Señor. Y dígame que no le ha pasado a uno de sus chiquillitos, ya empieza en prekinder, y llega una palabra, y eso idioma. Porque se les pega, por hermano. Y ahí uno tiene que enseñarle a los hijos. Tiene que enseñarle. Entonces yo les pido, hermano, que sea misericordioso con los hijos de los hermanos. No sea prejuicioso. Vuelvo a decir, conozco pastores, hermanos, líderes, que fueron correctos, no fueron perfectos. Y sus hijos tomaron la decisión de rebelarse. Por favor, no juzgue a los pastores, no juzgue a los líderes. Ah, su hijo, mira, está en rebeldía. ¿Qué me viene a enseñar? Cuidado. Es verdad que algunos sí provocaron la rebeldía, otros, sus hijos, tomaron la decisión. Hijos, cuando vean a un papá que comete un error, no lo expongan públicamente. No lo expongan públicamente. Hoy tanto así lo atrevido que están los niños, no todos, que si su papá le dice, te voy a disciplinar, te voy a castigar, ¿sabe lo que dice el niño? Tú te acercas, yo llamo a carabinero. Hermano, es así el asunto. Es así. ¿Usted sabía lo que pasó con Noé? Noé se embriagó, cometió un pecado y hubo un hijo llamado Cam que descubrió su desnudez y lo divulgó. ¿Sabe lo que le pasó a Cam y toda su descendencia? El Señor lo maldijo. Hable bien de su papá. Mire, si su papá y su mamá le afectaron en su niñez, pídale primero al Señor que sane su corazón. Y cuando hable de su papá y su mamá, hónrelos, hable bien de las cosas buenas que ellos hicieron con usted. El que habla mal de su papá está descubriendo su desnudez. Y el que descubre la desnudez de su papá, cuidado que la mano de Dios vino sobre Cam y sobre su descendencia. Cuidado, cuidado. Honre a su padre, hable bien de su papá, hable bien de su mamá, aunque tal vez no fueron sus padres perfectos.
Y me queda finalmente las dos últimas que no alcanzo. Si el Señor me permite, voy a estar hablando respecto a este tema de la sujeción que nos trae victoria los domingos que vienen. Amado hermano, hablar de estos temas es como un cirujano. Tengo que hacer el corte preciso. ¿Para qué? Para no dañar, sino para sanar lo que el Señor quiere restaurar. No me disculpo de nada de lo que dije, porque creo que es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Y no es común enseñar esto. Y yo les pido que todos los predicadores que por la gracia de Dios enseñamos y predicamos, ustedes oren por nosotros. Porque estos temas, hermanos, es meterse la intimidad en el corazón, en el pasado de algunos hermanos, pero ese pasado en Cristo es restaurado. Es restaurado. Si algún matrimonio tiene problemas y no lo han podido resolver, habemos pastores que podemos aconsejarles. No diga, es que no siento de sujetarme. No. Sujétese al Señor, sujétese a las autoridades, sujétese a los pastores. Pero recuerde, esa sujeción no es a ciega. Jupotazo, evalúo. ¿Está de acuerdo a la Biblia? ¿Está de acuerdo al sentido común? ¿Está de acuerdo a la moral? Me sujeto, por supuesto. Y si no está de acuerdo, convérselo. Esto no es un regimiento, esto no es una tiranía. Podemos conversar. Usted tal vez no está de acuerdo conmigo. Yo estuve sujeto a mi pastor más de 15 años. Más de 15 años con mi pastor. Y muchas veces no estuve de acuerdo con él. Pero nunca tuve un acto de insurrección contra él. Nunca. Y tengo propiedad por la gracia de Dios para poder hablar este tema. Nunca. Muchas veces en discusiones hasta incluso un poco acaloradas con mi pastor. Y muchas veces yo tenía la razón y mi pastor me decía, ¿sabe que tiene la razón? Y él me agradecía que yo le decía algo que tal vez no se daba cuenta. ¿Sabe por qué? Me fue fácil sujetarme porque tuve un pastor que no fue autoritario. Porque muchas veces él tenía errores como yo también los tengo y que también aprendí de él. Que cuando usted viene a hablar conmigo y encuentra un error en mí o en algún hermano, si yo tengo un error, dígamelo a mí, no lo divulgue. ¿Y sabe lo que va a provocar finalmente entre los dos? Confianza. Eso provoca confianza. Justamente hoy participamos de la cena del Señor. Debemos tener un corazón sano. Póngase en pie, por favor. Demos un aplauso por la palabra del Señor. Demos un aplauso al Señor por su palabra. Cierre sus ojos un momento ahí, por favor. Le pido que por favor no se distraiga. Cierre sus ojos. Yo sé que lo que hemos recibido en alguna área nos ha incomodado, pero qué bueno. Porque lo que incomoda te hace despertar, escúchalo bien, en asuntos que estaban dormidos. Todo lo que te incomoda te hace despertar. Y sé que he predicado la palabra. Solamente, como dijo un hombre de Dios, soy un cartero que trae palabras de alguien que la escribió. Señor Dios, ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a sujetarnos a ti. Ayúdanos, Dios, a sujetarnos a nuestros pastores, a quienes han puesto tú, Señor, como autoridad de la iglesia, líderes espirituales. Y si alguno de nosotros como pastores o líderes nos hemos equivocado, Señor, que tú ocupes algún instrumento, Dios, para hablarnos con respeto, con amor, decirnos las cosas con amor. Padre, ayúdanos a someternos en la familia.
como padres, como esposos, a sujetarnos a Cristo, que es la cabeza del hogar, y nosotros después de Cristo. Que las esposas puedan estar sujetas a sus maridos, que los trabajadores estén sujetos a sus jefes, a sus patrones, a sus supervisores. Que la iglesia evangélica esté sujeta a las autoridades puestas por Dios, pero que también las autoridades puestas por ti, Señor, se sujeten a las principales autoridades puestas sobre ellos. Señor, si estamos sujetos y si nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor, vamos a poder tener victoria. Vamos a tener victoria.